en Filipenses capítulo 3 y vamos a estar hablando la continuación de los pasajes que estuvimos leyendo la semana pasada. No sé si usted estuvo aquí, pero hablamos de un llamado a una vida de crecimiento y hablábamos de los propósitos que Pablo tenía, hermano, para su vida, ¿verdad? Y estamos empezando en el mes de enero y mucha gente tenemos el hábito de hacer lista de propósitos, ¿verdad? Y está en Filipenses 3 y vamos a leer del 12 en adelante. Me dice con un amén si está conmigo. Pablo tenía buenos propósitos y la semana pasada decía de que Pablo es un personaje, hermano, que es digno de imitar. Amén. Pablo es digno de imitar. Y quiera Dios, hermano, que nosotros también, hermano, lleguemos al nivel de que seamos dignos de imitar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, dice, no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo para ver si logro agarrar, dice Pablo, aquello para lo cual fui también asido, para lo cual fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, dice el 13, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, a lo que está delante, prosigo, dice, a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, si me está siguiendo con su vista, dice, así que todos los que somos perfectos, es la segunda parte, la segunda vez que usa esta palabra perfectos, dice, así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, está hablando en el círculo de la unidad. ¿Me sigue? Y si otra cosa sentís, otra cosa sientes, dice, eso también te lo revelará Dios, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Amén. Que el Señor, hermano, añada bendición a su palabra, amén, en esta noche. Y dándole continuación, hermano, al pensamiento, yo no sé cómo está usted con su lista de nuevos propósitos en este nuevo año. Como decíamos, hermano, nosotros como creyentes, nosotros podemos realizar cualquier cambio en nuestras vidas en el momento que nosotros lo decidamos y lo determinemos, ¿verdad? Pero aprovechamos el nuevo año como un nuevo comienzo. Y yo quisiera preguntarle, hermano, ¿tiene usted el hábito de hacer esa lista de nuevos propósitos en su vida? ¿Hay áreas que usted necesita mejorar? ¿Hay áreas que usted necesita, que quisiera cambiar, que quisiera ver diferente? Principalmente en usted, ¿verdad? Porque nosotros no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nosotros mismos. Yo no sé si usted está tomando interés en esos nuevos propósitos, algún cambio que quiera hacer. Pero hablábamos, hermano, de los propósitos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermano, es excelente, hermano, el pensamiento del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba hablando de que sus propósitos, primeramente, hermano, era de tener un conocimiento mayor de Cristo. Ahora eso lo hablamos la semana pasada, pero ¿está usted o ha pensado, hermano, en tener un conocimiento más profundo de Cristo? ¿Ha pensado en ese propósito? Ese es un propósito que vale la pena. Amén. Eso no solamente, hermano, nos transforma aquí en la tierra, sino nos prepara para una eternidad. Amén. Porque usted y yo hemos sido hechos para vivir en la eternidad. Amén. Solamente que unos van a vivir en la eternidad alejados de Dios y otros, hermano, nosotros estamos persiguiendo vivir, hermano, en la presencia de Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Y nosotros en nuestra mente finita, hermano, no alcanzamos a figurar realmente qué es la eternidad, pero va a ser para siempre. El otro propósito de lo que hablamos del apóstol Pablo es de que Pablo, hermano, tenía el propósito de identificarse con Cristo.
Y eso debe de ser, hermano, la vida de todo creyente. Identificarnos con Jesús. Identificarnos, hermano, es hacernos semejante a Él. Tratar de vivir la vida que Él está viviendo. Ese es identificarse con Cristo. Y también el tercer propósito del cual hablamos del apóstol Pablo, hermano, es experimentar el poder mayor de Cristo. El conocerle y el conocer el poder de su resurrección, dice el apóstol Pablo. Y el poder de Cristo, hermano, en nuestras vidas tiene que ver con experimentar ese poder que nos ayuda a vencer toda adversidad que se levanta contra nuestra vida espiritual en este tiempo. Amén. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada sobre los propósitos del apóstol Pablo. Y hoy, hermano, quisiera hablar, hermano, de que usted y yo somos llamados a perseverar, ¿verdad? Somos llamados a perseverar. ¿Hacia dónde? Hacia una meta. ¿Usted tiene una meta, hermano, en la vida? ¿Usted tiene un propósito, un lugar a donde usted quisiera llegar en esta vida? Cuando el Señor llega a nuestras vidas, hermano, inmediatamente ese es algo que debe desear lo más interno de nuestro ser. Llegar a conocer en toda su plenitud a aquel que nos amó y que nos levantó de entre los muertos, porque estábamos entre los muertos. Amén. Así que somos llamados a perseverar hacia la meta. Por eso dice Pablo, no, hermano, no dice, no que ya lo haya alcanzado, ya dice, ni que yo sea perfecto. Y hay palabras, hermano, que son muy importantes. Entre más uno se detiene a observarlas, hermano, más el Señor empieza a trabajar dentro de nosotros. Amén. Y hay palabras aquí que me llaman mucho la atención, pero dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Y el primer punto que quiero hablar, hermano, es perseverar hacia esa meta. Perseverar hacia esa meta. Todo lo que podamos hacer, hermano, en esta vida está bien. Todo lo que podamos lograr está bien. Pero algo, hermano, que nosotros, usted y yo no podemos olvidar, que hay una meta mucho más importante, hermano, para nosotros. Una meta que supera, hermano, toda expectativa y toda experiencia que pudiéramos tener en esta tierra. Y a lo que Pablo se refería es a conocer, a llegar a llevar a cabo ese llamamiento que Dios le había dado a su vida. Pablo muestra primeramente, quiero decir, hermano, y aprende uno mucho, hermano, de la Escritura cuando uno pone atención y cuando uno la aplica a la vida. Y primeramente quiero decir, hermano, que Pablo muestra con humildad su condición. Esto es muy importante para nosotros porque regularmente, hermano, y más en el mundo evangélico o cristiano, a nosotros, hermano, tenemos un hábito de no mostrar nuestras debilidades, ¿verdad? O no mostrar nuestros pecados. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al conocer a Dios, hermano, para nosotros que se revele lo que está dentro de nosotros, algo mal, sería una vergüenza. Pero Pablo, hermano, en su humildad, hermano, él revela cómo se siente en su condición. Y Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya. Él sabía, hermano, que en su vida espiritual no había todavía llegado al nivel en el cual él sabía que debería de llegar. Y para mí, hermano, personalmente, eso me ayuda a que yo necesito ser sincero y estar consciente de dónde estoy, pero con la mira hacia dónde yo quiero dirigirme. Hacia dónde quiero dirigirme. Pablo muestra con humildad cuál es su condición. Dice de no haber alcanzado un nivel superior en su vida espiritual todavía, ni que es perfecto. En ese momento dice Pablo, yo no lo he alcanzado todavía. Yo no soy perfecto. Y eso es algo muy humano, amén. Y reconocer eso, hermano, es algo muy bueno, es algo muy honesto de nosotros. Dice, ni que sea perfecto. Esta palabra, hermano, perfecto, otras traducciones, hermano, lo mencionan como madurez, ¿verdad?
Esta palabra, hermano, en su raíz de perfecto, tiene que ver con alguien, con una persona que es completa, que es madura espiritualmente. Pablo se consideraba a sí mismo que él todavía no había alcanzado la madurez que necesitaba. Él se comparaba, hermano, no se comparaba con otra persona, él se comparaba con Cristo y él miraba que todavía le hacía falta un espacio muy grande para llegar a la altura de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy bueno saberlo para nosotros, porque nosotros no nos medimos con las demás personas que posiblemente sentimos que están en un nivel bajo, sino nuestro mismo sentir debe de ser que nosotros nos vamos a medir ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera perfecta, hermano, donde nosotros nos podemos medir. Amén. Amén. Perfecto, maduro significa completo. Esta expresión, hermano, y es muy interesante esta expresión, porque esta expresión perfectos se usaba en aquel tiempo de la iglesia primitiva, se usaba para describir a quién, a los mártires. Los mártires, hermano, las personas, hermano, usaban esta palabra de perfección en los mártires. Se decía que un mártir ha sido perfeccionado por la espada. Una pregunta, hermano, ¿usted ha sufrido sufrimiento por seguir a Cristo? No, todavía nosotros no, hermano. Nosotros no podemos compararnos, pero esta palabra era usada por los mártires para mencionar a los mártires. Ellos se perfeccionaban, a través de la espada. Y el día de su muerte se consideraba como el día de su perfeccionamiento. Y nomás piense por un momento, hermano, en la palabra perfecto. Y muchas veces, si nosotros queremos llegar a ese nivel, simplemente podemos pensar en la vida, en la entrega, la convicción que tenía un mártir de no retroceder atrás, sino de continuar adelante dentro de su convicción, que él no podía dejar de negar a su Cristo, a su Dios. Esto para mí, hermano, yo no sé para usted, pero eso empieza a mover mi ser interior, empieza a mover mi conciencia. Porque yo necesito mirar, si yo quiero llegar a un nivel de madurez, necesito mirar la vida de un mártir. Una persona, hermano, que se le dio la elección de negar a Cristo y salvar su vida, pero tenían una fuerte y profunda convicción por aquel que los había salvado, que no podían, que para ellos era un acto de felicidad pasar ese momento de sufrimiento para llegar a encontrarse con Cristo, que retroceder, negarlo y volver atrás. Amén. Pablo no se consideraba todavía un cristiano completo, por decirlo de alguna manera. Pero Pablo sabía que tenía que seguir avanzando en su vida espiritual. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro, hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Pablo, hermano, no estoy completo todavía, no soy un cristiano completo, pero prosigo. Esta palabra, hermano, que dice proseguir, es de seguir, es de continuar. Se dice, hermano, que esta palabra, hermano, es usada como cuando el cuerpo, hermano, cuando posiblemente a Pablo le llamaba mucho la atención los corredores, porque esta palabra proseguir era una manera, hermano, cuando se extienden lo más que se puede los músculos cuando usted quiere alcanzar algo. Por eso Pablo dice, yo prosigo. ¿Cómo se mira una persona, hermano, que está persiguiendo llegar a una meta? Con emoción, con determinación, con pasión. ¿Verdad? Qué bonito es esto. Yo no sé si a usted le parece. Pero Pablo dice, prosigo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello. Y esta frase que Pablo nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo, hermano, y quiero llevarlos un poquito. Usted sabe la historia, y déjenme llevarlos allí. Está en Hechos capítulo 9. El llamamiento del apóstol Pablo.
Cuando Pablo, hermano, está diciendo esta frase, dice, por ver si logro asir es agarrar, aquello para lo cual también yo fui agarrado por Cristo Jesús. Podemos, hermano, ir a la referencia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando Lucas, el escritor de Hechos, hermano, nos narra la conversión y el llamamiento del apóstol Pablo. ¿Recuerda esa historia? Dice en el versículo 3, voy a leer algunos solamente, dice, cuando dice, mas yendo por el camino, o sea, el apóstol Saulo, cuando era Saulo, con todo su ejército, no sé, dice, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Dice, ¿quién eres? Y usa una palabra, hermano, muy especial aquí, dice, ¿quién eres, Señor? Esta palabra, hermano, en el griego es una palabra kurios. Y cuando nosotros usamos la palabra Señor como una palabra muy común, pero cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Inmediatamente él experimentó, hermano, que le estaba hablando un ser divino, el ser más poderoso, porque kurios tiene que ver con el Señor, con el Dios eterno, tiene que ver con eso. Y Pablo, hermano, experimentó esa parte y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, dice, yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Allí el Dios, hermano, está agarrando lo que nos está enseñando Pablo en Filipenses, de que para lo que fue agarrado, allí el Señor está agarrando la vida del apóstol Pablo. Lo tumbó, no sabemos si fue del caballo o lo que sea, pero lo tumbó de una manera figurativa, podemos ver, lo tumbó de su orgullo y lo agarró con un propósito, le dio ese llamado. Si usted voltea, hermano, si va ahí en el mismo capítulo 9, va a ver, hermano, para mí personalmente es uno de los pasajes más sublimes, hermano, cuando este hombre Ananías tiene una conversación con Dios, ¿verdad? Para mí es una de las conversaciones que más me llenan de gozo. Y dice que cuando Saulo quedó ciego, le dijo, mira pues, Saulo, ve a tal lugar, ve a la ciudad. Dice, entra a la ciudad y espera para que te diga lo que vas a hacer. Y el Señor al mismo momento habla con un hombre que se llama Ananías. Entonces dice en el versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, dice, Ananías. Y él respondió, dice, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, dice, y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Entonces Ananías mira y experimenta, hermano, esta plática entre Dios y este hombre. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, dice, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males, dice, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice estas palabras, dice, ve, porque instrumento, dice, escogido. El Señor, hermano, estaba agarrando la vida del apóstol Pablo. Lo estaba agarrando, estaba llevando el llamado, dice, dice, porque instrumento escogido me es dice, para llevar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y en el 16, hermano, dice estas palabras, dice, porque yo le voy a mostrar, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso, hermano, cuando me toca esta escritura, hermano, porque cuando estamos en Filipenses, uno de los propósitos, hermano, del apóstol Pablo era llegar a experimentar el padecimiento que tuvo Cristo.
Cuando el Señor, hermano, llamó al apóstol Pablo, lo agarró. Le hizo sentir, hermano, que el ministerio no es un lugar de vacaciones, es un lugar de lucha y es un lugar de sufrimiento. Dice, porque le voy a hacer saber lo que es padecer, dice, por mi nombre. Y Pablo, hermano, Pablo cuando, no dice la escritura, pero yo creo que él estaba pensando en el tiempo de su conversión, en este momento. Y Pablo dice estas palabras, dice, sino que prosigo, continúo adelante, no importa lo que está pasando en este momento, continúo adelante, dice, para ver si logro. El apóstol Pablo no tenía la seguridad de que él pudiera lograr el llamado que Dios le había hecho a él. Porque dice Pablo, dice, por ver si logro todavía, si soy capaz todavía, dice, de agarrar aquello para lo cual también fui agarrado por Cristo. El apóstol Pablo, hermano, tenía una mente bien equilibrada, hermano. Sabía que él todavía no llegaba a la perfección. Sabía, hermano, que ni siquiera, hermano, tenía las capacidades para llevar a cabo el llamamiento que Dios le había dado. Esa humildad en el apóstol Pablo, hermano, lo llevaba a depender de su Dios. Porque Pablo no podía, pero Dios sí podía hacerlo a través de Pablo. Tal vez usted, hermano, siente que no puede hacer cualquier cosa en su vida o no puede realizar cualquier cosa en su vida. Pero tal vez sí, nosotros no lo podemos hacer. Pero aquel que nos llamó, hermano, aquel que nos amó, Él tiene la capacidad de llegar a hacer las cosas a través de nosotros de una manera perfecta. Yo no sé si usted cree esto. Pero cualquier cosa, hermano, que nosotros no podamos hacer y que reconozcamos que nosotros somos faltos, estamos diciendo al mismo tiempo que nosotros necesitamos del poder de Dios, el poder de Cristo. Por eso Pablo decía, yo quiero conocer más a Cristo. Yo necesito conocer más a Cristo. Yo quiero identificarme más a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía que él necesitaba el poder de Cristo para poder llegar a hacer aquello. Ahora yo quiero preguntarte en esta noche, hermano, ¿cuáles son los deseos que hay en tu corazón? ¿Cuáles son aquellos propósitos que tienes en la vida? ¿Estás consciente de tus capacidades o de tus incapacidades? ¿Eres capaz que dentro de tu incapacidad puedas depender completamente en Dios y no en ti? Todos, hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos una lucha todos los días. Y hay muchas cosas que usted y yo no podemos hacer. Pero cuando conocemos a aquel que tiene el poder, nosotros podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer la diferencia. Y de una manera humilde. El apóstol Pablo, hermano, fue llamado por Dios yendo hacia Damasco. Él recordó ese momento de su llamado. Y Pablo reconoció, hermano, que necesitaba del poder de Dios para llevar a cabo el mandato que Dios le dio. Pablo no solamente sentía que no había llegado a la perfección, sino que seguía adelante para ver si llegaba a alcanzar, agarrar el ministerio que Dios le había llamado para hacer. Pablo, hermano, también, hermano, cuando dice Pablo, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. En el versículo 13, hermano, dice nuevamente, estas palabras de Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, dice, yo todavía no lo alcanzo, pero una cosa hago. Y esa es una actitud, hermano, de todo creyente que debe de ser. Todavía no se ven bien todas las cosas, todavía no podemos alcanzar bien todas las cosas, pero así como el apóstol Pablo, pero una cosa hago. Ciertamente, dice, olvidando, dice, lo que queda atrás. Y esto es muy importante, hermano. Olvidar lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo, hermano, no solamente sentía que no había llegado a la perfección, sino que seguía adelante para ver si llegaba a alcanzar y agarrar el ministerio. Perseverar, hermano, olvidando lo que queda atrás, es una actitud que debemos de tener nosotros.
para poder alcanzar aquello, hermano, que el Señor nos ha llamado a hacer. Perseverar, perseverar. ¿Y qué, hermano? ¿Qué significa perseverar? Hacer las cosas, aun cuando no tenemos ganas de hacerlo o estamos fuera de tiempo, llegar y levantarnos y hacer las cosas. No tenemos ganas para orar, nos levantamos y oramos, hermano, en la madrugada. No tenemos ganas de leer la Biblia, Señor, no tengo ganas de leer la Biblia, pero voy a leer la Biblia y voy a buscar de tu presencia. Señor, no tengo ganas de venir a la iglesia. Pues usted se levanta y se va a la iglesia aún sin ganas. A Dios, hermano, Dios va a ver el sacrificio que hacemos nosotros, hermano. Amén. Aún cuando no tenemos ganas. Pero Pablo dice, perseverar, hermano, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, dice, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Pablo, hermano, habla aquí de su pasado. Si usted mira estos pasajes, hermano, no estoy hablando de nada que no está aquí. Dice el apóstol Pablo, dice, yo ya estoy olvidando lo que está en el pasado. ¿Y qué era lo que Pablo nos está diciendo que había dejado del pasado? Todos sus títulos, todas las cosas buenas que él había hecho, que él pensaba que había hecho en el pasado, sus estudios. Aquí, déjeme decirle aquí está, para no decir otra cosa. Dice en el versículo 7, dice, por cuántas cosas eran para mí ganancias. ¿Quién era Saulo, verdad? Dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, dice, como pérdidas por amor de Cristo. ¿Y cuáles cosas se refería el apóstol Pablo? Bueno, pues dice unos versículos atrás, dice, aunque yo tengo también en el 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, dice, yo fui circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Todas esas cosas, hermano, que Pablo tenía, que para él eran importantes, dice, esas ya las he dejado atrás, dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome hacia adelante. Y le voy a decir esto, hermano, porque si nosotros queremos enfocarnos realmente en algo que tenemos hacia adelante, hermano, y en este caso es el llamamiento de Dios hacia nuestras vidas, debemos, hermano, de dejar las cosas, hermano, que nos estorban en el pasado. Y muchas veces, hermano, son aquellas cosas que para nosotros pudieran representar ciertas cosas que nos dan orgullo porque yo fui esto, yo soy esto porque hice esto, lo otro y aquello. No, dice Pablo, yo ya dejé aquellas cosas, los títulos, la posición que tenía anteriormente. Dice, para Pablo, hermano, para Pablo ya no eran cosas, hermano, que tenía valor. Había algo más importante en la vida del apóstol Pablo y era tener más conocimiento de Dios. Mira, hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas, hermano, y qué bueno hacerlas. Qué bueno que nuestros hijos, hermano, llegaran a tener títulos profesionales y todo eso. Pero, hermano, no hay, hermano, no hay algo más importante que un cristiano, hermano, pase por esta vida, recorra toda esta vida y llegue un momento donde llegue, hermano, a graduarse en la universidad del cielo. Eso es lo más importante, hermano. Y lo que Pablo, hermano, nos está tratando de enseñar en este lugar, hermano, es la actitud que debemos de tener para alcanzar, hermano, llegar a tener ese certificado, ese diploma que en el cielo posiblemente nos van a dar. No sabemos cómo va a ser. El Señor dice que habla de coronas, ¿verdad? Sí, pero no lo sabemos, pero es la actitud que tenemos en la vida. Pablo tenía esto. Pablo hablaba de su pasado y los logros que pudo obtener, que para él, dice, ya conociendo a Cristo, dice, los daba como cosas de poco valor. No quiero decir que es importante la preparación y todo eso, es importante, pero hay algo mucho más importante para nosotros, hermano. Lo más importante es poder llegar a conocer a Cristo y a poder conocer el propósito por lo cual Él nos llamó. Ese es lo más maravilloso. Y todos aquí en este lugar, hermano, tenemos un propósito por lo cual Dios nos está llamando.
Para él lo más importante, hermano, estaba en lo que podía hacer en adelante que lo que tenía atrás. Lo que pudo hacer o tener en el pasado, hermano, sus títulos, tenía poca relevancia en comparación de lo que él podía encontrar en Cristo. Por eso proseguir, hermano, avanzar hacia adelante, olvidar lo que queda atrás, es dejar todo peso, hermano, todo peso que nos impida a cada uno de nosotros ir hacia adelante a conocer a nuestro Señor. Y no puedo dejar, hermano, de mencionar Hebreos 12, y vaya conmigo por favor, Hebreos 12:1. Bueno, aquí tengo la cita, dice en Hebreos 12, por tanto, dice el escritor hebreo a los hebreos, dice, nosotros también, y eso hace referencia a nosotros también, ¿verdad? Nosotros estamos incluidos. Por lo tanto, dice, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, refiriéndose, hermano, a todos los hombres de Dios, hermano, que ya pasaron por esta vida. Dice, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. ¿Qué significa despojarnos? Quitarnos, ¿verdad? De encima. Deshacernos de esas cosas, dice. Despojémonos de todo peso y del pecado, dice. De todo peso y del pecado, dice, que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia, dice, la carrera, dice, que tenemos por delante. Usted puede mirarse, hermano, como un corredor corriendo hacia adelante a una meta donde está Cristo, hermano. Usted puede mirarse en esa carrera. Usted puede mirarse en esa carrera. Dice, despojémonos de todo peso. Y constantemente, hermano, esa palabra debe de estar dentro de nosotros porque el pecado, hermano, el pecado está todavía trabajando dentro de nosotros. Dice que nosotros, hermanos, somos pecadores redimidos, ¿verdad? El Señor ya nos redimió con su sangre. Pero seguimos teniendo problemas, hermano, con el pecado. Y el pecado, hermano, tiene un propósito también. El pecado, hermano, tiene el propósito de poner obstáculos para que usted y yo no lleguemos a correr esa carrera y a terminar esa carrera. Ese es el propósito del pecado. No hay otra cosa. Y si nosotros lo miramos así, vale la pena poner atención en aquellas cosas que están afectando mi relación con Dios, que están aquí adentro, y que están afectando mi relación con Dios. Pablo, hermano, dice, vamos a correr una carrera, dice, pero vamos a correrla livianamente. Y eso tiene que ver, no con Dios, hermano, tiene que ver con usted y conmigo, porque el Señor ya nos dio el poder, hermano, para vencer el pecado. Dice Santiago, hermano, 4:7, dice, someteos, dice, pues a Dios. Sométanse a Dios. ¿Qué significa, hermano? Someterse a Dios es buscar a Dios, obedecer a Dios, ponernos, hermano, bajo Dios, bajo los preceptos de Dios. Dice, someteos pues a Dios, dice, resistir al diablo. Y resistir al diablo no es estar ahí agarrándolo allí, ¿verdad? No, es estar huyendo constantemente de él. Cuando el enemigo viene, hermano, a ponernos ofertas en nuestra mente de algo que nos va a hacer sentir bien, pero que nosotros sabemos en el interior y que el Espíritu Santo que está en nosotros nos dice, eso no es correcto, eso no está bien. Es resistirlo, es alejarse completamente de él. Nosotros, hermano, no vamos a poder vencer el pecado si nos mantenemos cerca de él. Usted y yo, hermano, necesitamos huir del pecado. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, dice, y huirá de nosotros. Y él se va a ir, él se va a ir. La santidad, hermano, es la maleta más ligera para avanzar a nuestra meta. La santidad. Y es algo, hermano, que como creyentes necesitamos buscar continuamente. Ahora, muchas veces cuando hablamos de pecado solamente nos referimos o nos vamos a pecados sexuales, ¿verdad? A las faltas de los pecados sexuales, pero la envidia no es pecado. El enojo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ser pecado? El orgullo. ¿Sí?
hay cosas, hermano, hay cosas que nosotros debemos de analizar en el corazón. Pedirle al Señor, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él, dice, hay un lugar de maldad, dice, y límpiame, dice el salmista, límpiame con hisopo. No sé qué es ahorita hisopo, pero debe de ser algo fuerte para limpiar el corazón. Dice, límpiame, límpiame. ¿Por qué? Porque su palabra dice, hermano, que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Y usted y yo, hermano, tenemos el trabajo, el arduo trabajo de buscar continuamente limpiar nuestro corazón. Cualquier cosa, hermano, que nos esté obstruyendo, cualquier cosa que le esté obstruyendo su relación con Dios, agárrelo, hermano, no, anótelo, si quiere donde nadie lo vea, pero anótelo y vaya delante del Señor y dígale, Señor, no quiero vencer esta tentación porque esta tentación me hace feliz. Si el pecado, hermano, no fuera sabroso, no pecaríamos. Pecamos, hermano, porque nos gusta el pecado, porque trae un momento de felicidad. Dirían por ahí otros, traen un shot de dopamina a la mente, ¿verdad? Al cuerpo, el pecado. Pero Dios, hermano, Dios aborrece el pecado y tenemos que ir delante del Señor. Señor, límpiame, Señor. Límpiame de esto que yo no quiero muchas veces desprenderme. Ayúdame a limpiarme, ayúdame a quitar este peso que me obstaculiza, que se me hace pesado para seguir caminando en los caminos de Dios. Esa es la razón por la que muchas veces muchos hermanos empiezan en fuego con el Señor, empiezan enamorados del Señor y poco a poco, hermano, poco a poco, aquellas pequeñas cosas que nos vamos permitiendo en la vida, sin darnos cuenta, nos van alejando poco a poco de la presencia del Señor. Hasta que llega un momento donde usted no siente la necesidad más de estar cerca del Señor. Donde a usted ya no le interesa definitivamente orar, no le interesa leer la Biblia, no le interesa tener tiempo de oración con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, lo fue enfriando poco a poco y lo fue alejando de la presencia del Señor. Por eso es mejor, hermano, nos conviene decir, Señor, esto me cuesta trabajo, pero quiero soltarlo, Señor, porque esto me obstruye. Esto me obstruye de poder llegar a tu presencia. La santidad, hermano, como dije, es la maleta más ligera para avanzar hacia nuestra meta. Dice ahí mismo en Hebreos, hermano, puestos los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que me nos dice este pasaje, hermano, poniéndolo en una balanza, que el sacrificio de Cristo pesa mucho más, hermano. No hay una manera de pesar, hermano, el sacrificio de Cristo en comparación de todas aquellas cosas que nos pueden traer placer momentáneo, pero nos separan de la presencia del Señor. Puesto los ojos en Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús. Y pídale al Señor, hermano, Señor, revélame dónde está la situación en la que estoy batallando. ¿Qué es lo que yo no puedo ver de mí mismo que me está afectando mi relación contigo y con los demás? Y yo creo, hermano, yo quisiera decir que todos necesitamos ir delante de la presencia del Señor. Todos. Y es necesario para lo que está hablando el apóstol Pablo, hermano, en el libro de en Filipenses. Dice, el tercer punto, hermano, yo le puse a mi tercer punto, perseverar en la madurez y en el vínculo de la unidad. Y vamos al pasaje, hermano, aquí en Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, dice, leyendo el versículo 14, dice, prosigo a la meta, dice, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así dice, el versículo 15 comienza con esto, dice, así que dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sientes o sentís, como dice la Reina Valera, esto también, dice, te lo revelará Dios. Y el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Por qué le puse, hermano, perseverar en la madurez, en el vínculo de la unidad? Porque
Pablo, hermano, está hablando, hermano, ya no está hablando de una manera singular, no está hablando de él solamente, él está hablando de todos los que somos, ¿verdad? Y no significa que todos somos perfectos, pero vamos caminando hacia esa perfección. Dice, esa palabra, Pablo ya no se está refiriendo a él, se está refiriendo a la iglesia, está hablándole a la iglesia de Filipos en ese momento. Y el Señor, hermano, trae esta palabra para la iglesia de la comunidad, ¿sí? Entonces tenemos que perseverar, dice, perseverar en buscar la madurez, en buscar, hermano, la perfección en nuestras vidas, en buscar ser maduros espiritualmente cada vez más, en el vínculo de la unidad, porque dice Pablo, dice, así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo, dice, sintamos, dice Pablo, esto debemos de sentir todos los que estamos en la iglesia buscando esa perfección, esto mismo debemos de sentir. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice esto mismo debemos de sentir? Bueno, que pongamos nuestra mirada de proseguir continuamente, constantemente en nuestra vida espiritual para poder alcanzar aquello por lo cual Dios nos ha llamado a usted y a mí. A eso se refiere Pablo. Que todos nosotros debemos de tener el mismo sentir. Si todos nosotros tenemos el mismo sentir, entonces nosotros vamos a empezar, hermano, a movernos en la unidad perfecta de Dios, porque todos, hermano, tenemos el mismo. No cada quien tiene su situación diferente, no, todos tenemos el mismo propósito en la vida. Por eso dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo, dice, sintamos. Usted siente, hermano, ese propósito de caminar en dirección a la perfección a Cristo, entonces estamos caminando bien. Dice, y si otra cosa sientes, dice Pablo, si otra cosa diferente a esto tú sientes, el Señor mismo te va a revelar cuál es la verdad y hacia dónde te debes de dirigir. Amén. No pueden caminar dos, hermanos, si no se ponen de acuerdo. Amén. Todos aquí, hermanos, deberemos de tener el mismo propósito en la vida. Si tú tienes el propósito de alcanzar aquello por lo cual Dios te ha llamado, en el área donde el Señor te pone, a ministrar. Si son los maestros con los niños, allí tú vas a mirar esa unidad de la iglesia, hermano. Tu interés va a ser ministrar a ese pequeño. Y no solamente a ese pequeño, sino a través de ese pequeño vas a tener la perspectiva que él va a ministrar a muchos. Y de que no solamente vamos a traer ese niño, sino que vamos a traer a muchos niños que necesitan ser ministrados y que necesitan meterse en el mismo propósito, en la misma visión. No podemos, hermano, caminar en éxito en la unidad cristiana si usted y yo, hermano, no tenemos la misma visión. Hoy esta mañana, hermano, tuvimos el privilegio de presentar una pareja nueva para ser líderes con los líderes y con los varones y con las damas. Es un privilegio, hermano, es un privilegio, pero si las personas que están alrededor de ellos no tienen el mismo sentir de ellos, vamos a pasar un año, hermano, vamos a pasar otro año con deficiencias en nuestro ministerio, en nuestra vida. Pero antes de seguir continuando y hablar del ministerio, usted, porque posiblemente nos gusta mucho la palabra unidad, pero la unidad, ¿dónde comienza la unidad? ¿Dónde comienza la unidad? La unidad, hermano, no comienza aquí en la iglesia, en los ministerios. La unidad comienza con nosotros mismos. Primero la unidad debe de estar dentro de mí. Si yo quiero ser efectivo, hermano, en mi vida cristiana, yo debo de tener, y esa unidad tiene que ver con mi relación con Cristo, con una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Allí empieza la perfecta unidad. La unidad, hermano, que nosotros tengamos una mente correcta, una mente, hermano, centrada en la verdad y en los propósitos de Dios. Si yo no puedo lograr, hermano, tener una unidad primeramente dentro de mí, entonces yo no me voy a poder identificar con aquellos que van corriendo en el mismo lugar, ¿verdad? Por eso necesito encontrar primeramente la unidad dentro de mí, encontrar la unidad en el vínculo donde yo me desenvuelvo. ¿Dónde es? En el vínculo de la familia. Aquellos, hermanos, que tenemos uno o dos hijos, o más de un hijo o de dos hijos,
Entendemos, hermano, que no podemos darle a alguien más que a otro. Y es bien difícil a veces como padre equilibrar y balancear, ¿verdad? Que todo sea equitativo en la casa. Es bien difícil. Y cuando no lo hacemos, hermano, se rompe la unidad. Pero encontrar la unidad dentro de mí, hermano, me tiene que ayudar a encontrar la unidad dentro del vínculo donde yo estoy, en los miembros de mi familia, con mis hijos, con las personas alrededor. Tal vez nos cueste trabajo hacerlo con las personas que están en la comunidad, que no son creyentes. Pero esa unidad, ese sentido de la unidad, lo traemos a la iglesia. Venimos, hermano, con una mente correcta, con una mente equilibrada, con una mente enfocada en un propósito. Y entonces sí, hermano, podemos encontrar la unidad en la vida. Si usted siente, hermano, que está fuera de unidad, empiece con usted mismo. Primeramente, Pablo se está hablando de él mismo, ¿verdad? De lo que él quiere hacer, ¿verdad? Pero después viene el tema de los que somos, ¿verdad? Los que somos. Y aquí los que somos perfectos, hermano, se refiere a aquellos que ya han conocido a Cristo y que están conociéndolo más profundamente. Son aquellos, hermano, que han pasado tiempo con el Señor y que han pasado aún los sufrimientos de Cristo. La semana pasada decía esto, hermano. Es a través del sufrimiento donde nosotros encontramos más fe por la presencia del Señor. Es a través de los sufrimientos. Pablo quería experimentar el sufrimiento de Cristo. ¿Sí? Esta mañana el pastor hablaba sobre la sanidad, pero a través, hermano, de la enfermedad, del sufrimiento, uno encuentra al Señor. Porque sanos, hermano, no lo buscamos. Cuando nos sentimos bien, hermano, y cuando el refrigerador está lleno y la renta está pagada, de repente no sentimos tanta necesidad del Señor. Cuando todo está pasando bien, no sentimos mucha necesidad. Pero es a través del sufrimiento personal. Pero Pablo quería experimentar el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó Cristo? Cristo fue golpeado, vituperiado. Fue rechazado. Pablo quería atravesar por todo eso. Así que cuando dice Pablo, todos los que somos perfectos. Bueno, podemos decir, ¿yo estoy en esa lista, Señor? ¿O todavía necesito avanzar más para llegar a estar en la lista que Pablo nos está hablando? Amén. ¿Está conmigo, hermano? Filipenses, hermano, 3:15 al 16. En la Nueva Traducción Viviente dice que todos, los que son espiritualmente maduros, estén de acuerdo, en estas cosas. Si ustedes difieren de algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Eso es lo que dice. Y solamente para ir terminando, hermano, y quiero mencionar el versículo 17, el 16 y el 17. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Habla otra vez, continúa hablando de unidad. Podemos no estar de acuerdo unos con otros, de repente porque somos diferentes, pero tenemos un mismo propósito. Amén. Tenemos un mismo propósito. Dice el 17, hermanos, sed imitadores de mí, y mirar, a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que dice Pablo, hermanos, miren aquellos que se conducen. Por eso dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y miren aquellos que se conducen de la misma manera, ¿verdad? Porque con ellos es donde va a traer la unidad a la iglesia. Ya después dice otras cosas un poquito más fuertes. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Habla de aquellos que se oponen, al fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
la satisfacción personal, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estaba viendo un testimonio, hermano, una historia de una mujer que se llama Carla Willox, y quiero terminar con esta historia. Esta mujer estaba platicando su testimonio. Es una de las pocas mujeres que han logrado subir al Everest, ¿verdad? El Everest es uno de los cerros o los montes más altos del mundo. Y no muchas personas lo han conseguido, pero para muchos alpinistas esto ha sido como la meta de la vida, ¿verdad? Ir y escalar el Everest y llegar hasta arriba. Y hay muchas cosas que me llamaron la atención de su testimonio, pero una de las cosas que me llamaron la atención dice que, bueno, ella era mujer y en ese tiempo ninguna mujer había subido al Everest. Y a través de un proceso fuerte y muy riguroso, ella logró calificar para que el grupo de puros hombres la aceptaran para ir a esa travesía al Everest. Y dice que iban caminando pues, por la nieve, el hielo, el extremo frío. Y dice, y llegaron al primer campamento, dice. Llegaron al primer campamento, dice, y dice que pues ella iba con esa situación, ¿verdad? Peleando no solamente con la capacidad física, sino también mental y emocional y espiritualmente también. Y dice que en el primer campamento se encontró con un hombre, dice, un hombre que era muy alto, dice, demasiado fornido, muy fuerte, era un ruso. Y este hombre, dice, estaba llorando como niño, dice, estaba llorando como niño, decía, no lo puedo lograr, no puedo lograr subir al Everest, no puedo lograr. Y como que todas esas eran cosas que ella estaba sintiendo que no podía, que le querían obstruir su capacidad para llegar al Everest. Y dice que continuaron con su grupo subiendo al Everest. Dice, llegaba un momento donde había tanto aire, por tanto viento y que traía con nieve. Dice, y lo más peligroso que te podía pasar en ese momento es que se te cayera tu careta, tus lentes. Era lo más peligroso, porque si se te llegaba a caer, dice, se te podían congelar tus ojos así en un momento, en un segundo. Dice, era muy peligroso y seguimos avanzando y era muy pesado y seguían avanzando. Dice que llegó un momento a la altura donde pudieron ver a lo cerca y a lo lejos a la misma vez la cumbre del Everest. Y todos vieron la cumbre del Everest y empezaron a emocionarse. Y ella decía, ya vamos a lograrlo. Y eso como que les daba fuerza porque ya veían muy cerca la cumbre del Everest. Dice que estaban escalando, estaban subiendo, dice, y el capitán del grupo se volteó y le dijo, ¿quién trae la soga? El lazo. Y se voltearon todos viendo y nadie traía la soga. Y dice, tenemos que regresar inmediatamente. Y todos empezaron con esa pelea dentro de ellos. Pero ¿cómo puede ser que vamos a regresar si ya estamos en el Everest, ya estamos en la cumbre, ya estamos por llegar a ese lugar? Y ella dice que empezó a pelear muy fuerte y empezó a decir, no nos podemos regresar, tenemos que continuar, tenemos que llegar a la cumbre del Everest. Y el capitán le dijo, ustedes se les olvidó la cuerda y por una simple cuerda todos podemos perder la vida. Porque tenían que atravesar un lugar donde tenían que amarrarse todos juntos. Y dice, pues vamos a correr el riesgo y vamos a seguir. El capitán dijo, no vamos a correr el riesgo y nos vamos a regresar. Todos se bajaron con esa moral caída de que pudieron llegar al Everest por un momento y por algo que les hizo falta, no pudieron completar su travesía. Varios de los alpinistas, años tomaron para volver a subir y conquistar el Everest. Pero yo te digo esto, hermano, porque así como el Everest es una promesa que usted y yo tenemos para esa vida y para la otra. Dice Pablo, dice, yo no lo he alcanzado todavía, dice, pero prosigo la meta. Yo quiero, hermano, que te vayas pensando en esta noche, en esta frase. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo necesito en mi vida personal para alcanzar esa meta? ¿Qué es lo que yo necesito? Tú y Dios nada más. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tengo que despojarme?
¿Qué es lo que tengo que dejar en la vida para alcanzar esa meta? Recuerde una vez más, y Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, hermano, debemos de tomar atención. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No quiero decir y no estoy tratando de desanimar a nadie. Solamente, hermano, necesitamos ser realistas. La vida cristiana, hermano, la vida cristiana, sin una búsqueda genuina de Dios, puede ser muy difícil. Puede ser muy complicada. Y puede ser, hermano, puede ser que no logremos hacer aquello a lo cual el Señor nos ha asido. Yo quiero animarlo a que usted vaya con Dios y le diga: Señor, ¿qué es lo que me hace falta? ¿De qué manera quieres que me prepare, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo escuche para encontrar el camino correcto? Allí usted y Dios, hermano. Dios no lo va a mandar en diferentes direcciones. Dios nos va a traer a una unidad perfecta, porque es un solo camino. No hay varios caminos, hermano. Solamente hay un camino. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Y usted y yo, hermano, tenemos esa tarea. Amén. Que este año, hermano, sea el mejor año para ustedes, hermano, para cada uno de ustedes. Que sea, hermano, el más productivo en las cosas del Señor. Y que el Señor se glorifique en sus vidas, en sus necesidades, en sus dudas, en su enfermedad, si es eso, en cualquier área de la vida. Que Dios se glorifique, que la gloria de Dios, hermano, se glorifique. Ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Y esa es nuestra encomienda en esta noche. Imitar a Pablo, como Pablo imita a Cristo. Amén. Así es que usted hágase el propósito de que yo sea, Señor, digno de imitar, Señor.